A continuación vamos a ver un poco las clases número 1, retina 1 y retina 2, sobre patología del vítreo y patología de la retina. En esta primera clase veremos la degeneración fibrilar del vítreo y las crisis agudas de desprendimiento del vítreo posterior y el desprendimiento de retina. Empezamos ya con el concepto de degeneración fibrilar del vítreo, los llamados y famosos cuerpos flotantes, y el concepto de crisis aguda o desprendimiento del vítreo posterior. ¿Cuál es la causa? La progresiva licuefacción del gel vítreo, que se produce por fundamentalmente la edad, pero hay otros factores como es la miopía, las operaciones intraoculares de cataratas, etcétera, etcétera. A mayor edad, mayor probabilidad de que el vítreo, con casi toda seguridad, se vaya licuando, y el gel vítreo, que inicialmente es una gelatina, va progresivamente transformándose en una cavidad líquida donde los restos fibrinoides flotan y empiezan a moverse. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tenga una degeneración fibrilar del vítreo? Bueno, su visión es buena, pero sin perder cuantitativamente visión, empieza a ver más borroso, cosas que flotan, que le cruzan la visión, moscas, hilos, cuerpos flotantes, muchas maneras de describirlos. Esto, de los cuerpos flotantes, reciben el nombre de miodesopsias. Por lo tanto, buena visión y cosas que flotan. Bien. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se produzca o no un desprendimiento del vítreo posterior. ¿En qué consiste el desprendimiento del vítreo posterior? Esta sería la situación. Los flotters, los miodesopsias, los cuerpos flotantes en el vítreo, que los vemos como gusanitos, como manchitas, como gusanitos, como mosquitas, como miles de cosas diferentes, rayitas, pequeñas muesquecitas, y que además se mueven lentamente. Al ser el vítreo gelatinoso semilíquido, las partículas se nos mueven por el campo visual sin perder campo visual, pero nos cruzan, nos interfieren en la lectura, nos interfieren conduciendo, nos interfieren cuando nos fijamos en los detalles. Esta situación puede quedarse así, o sencillamente la licuefacción progresiva de ese vítreo, llegar a colapsarse, encontrar estas pequeñas cavidades juntarse, colapsarse, encontrar una vía de disección del vítreo y despegar el vítreo, provocando el colapso brusco del vítreo. Este colapso brusco del vítreo, que se conoce como desprendimiento vítreo posterior agudo, las personas la refieren como un brusco aumento de las fluxos flotantes. En sí, el desprendimiento de vítreo posterior no tiene complicaciones, a menos que en los puntos de tracción que quedan a la retina provoque una hemorragia vítrea, y entonces el paciente, además de tener marcos flotantes, tenga partículas mucho más espesas flotando por el campo visual, o que produzca incluso una rotura, lo cual ocurre entre un 1 y un 0,5% de los casos. Se producen roturas en la retina. Si se produce una rotura en la retina, inicialmente, en los primeros días, el paciente no nota nada, pero sí, como ya en contacto con este agujero ya no hay gel, sino que lo que hay es líquido, el líquido penetra disecando la retina y pocos días después, una semana, 10 días, 15 días, 20 días después, se produce un desprendimiento de la retina. Por lo tanto, en esa fase de que se produce el desprendimiento de vítreo posterior agudo, donde la persona refiere un aumento de las moscas volantes bruscamente, hay que hacer una revisión exhaustiva de la retina y minuciosa con la retina dilatada, buscar en todos los sitios no haya en algún pequeño lugar un desgarro en la retina, y antes de que se produzca el desprendimiento de retina, sellarlo con láser o con frío, si no llegamos con láser por fuera, con un terminal de frío, congelarlo, pero normalmente a través de la pupila con una lente somos capaces de fotocoagular y rodear el desgarro, sellarlo e impedir, como estamos viendo aquí, estos disparos de láser confluentes sellan el desgarro e impiden que se produzca un desprendimiento de retina. Aquí tenemos el desgarro. El paciente ha notado un aumento brusco de las moscas volantes y el paciente no nota el desgarro está en otro sitio, pero nosotros tenemos que ir a buscarlo, y si lo encontramos lo sellamos y lo rodeamos con láser. Por lo tanto, recordar que es muy frecuente la degeneración fibrilar del vítreo, que en un porcentaje muy alto de la población se produce un desprendimiento de vítreo posterior agudo, y que es importante estudiarlo porque las fotopsias o destellos luminosos no es más que el desgarro en la retina
La retina protesta produciendo estas descargas luminosas. La gente nota como si tuviera relámpagos dentro del ojo que se le producen. Esto es muy significativo de que hay un desgarro en la retina, y si esto no se ataca, pues entonces se puede producir una hemorragia vítrea que puede ser simultánea y en poco plazo de tiempo un desprendimiento de retina con gravísimas consecuencias. Esta es la retina. Aquí tenemos una imagen panorámica. Este es el nervio óptico, esta es la mácula o región central, y la retina se extiende como una copa hacia adelante. Aquí hemos extendido la copa para verlo en plano, pero realmente para que veamos lo que es la retina central y lo que es toda la retina periférica. La retina central o mácula se va a encargar de darnos los detalles de las imágenes. La retina periférica se va a encargar de darnos el campo visual. Así es como funciona la retina, es decir, la retina funciona con unas capas, la luz atraviesa toda la retina hasta que alcanza el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario hace como un espejo donde los fotorreceptores son capaces de captar la imagen y transmitirla retrógradamente hacia las células ganglionares, y por estas van hacia el nervio óptico. Aquí tenemos las distintas capas de la retina, la luz atraviesa las imágenes, todo llega al epitelio pigmentario, que actúa como espejo o receptor de las imágenes para que puedan los fotorreceptores captar las imágenes que están siendo reflejadas por el epitelio pigmentario paradas. Así es como funciona. La imagen cruza todo, llega hasta el epitelio pigmentario de la retina, los fotorreceptores lo captan y lo devuelven vía retrógrada hacia las células ganglionares, que van a coger el camino del nervio óptico y a coger el nervio óptico camino del cuerpo geniculado, donde terminarán las neuronas de las células ganglionares. Neuronas que comienzan dentro de la retina y terminan en mitad del cerebro. Aquí abajo tienen una correlación de lo que sería la retina en capas. Aquí tienen la correlación del dibujo, las distintas capas de las células, el epitelio pigmentario, los fotorreceptores, la capa intermedia de las células, y aquí tenemos las células ganglionares, o la capa más interna, más cerca de la superficie de la retina. Todas estas células, esta es la correlación anatómica, y esta es la correlación cuando hacemos un escáner de retina, cómo se ven las capas de la retina, correlacionando la imagen anatomopatológica o histológica, la imagen en el escáner de retina que podemos hacer en los pacientes en la consulta, y lo que sería el gráfico del dibujo, para que tengan una mayor comprensión. Desprendimientos de retina. Hay tres tipos de causas de desprendimiento de retina. El traccional, algo tira de la retina, lo veremos en la retinopatía diabética, reumatógeno, que es el más habitual, con mucho el más frecuente. Se produce por una rotura o desgarro en la retina, luego de un traumatismo, luego de un desprendimiento de vítreo posterior. Y el tercero más raro, que es el exudativo, que es secundario normalmente a una lesión dentro de la retina, un tumor o algún proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los síntomas cuando una persona tiene un desprendimiento de retina? Tiene fotopsias, la rotura de la retina va a producir estos estímulos luminosos, constituiremos relámpagos, va a tener una visión borrosa y cuerpos flotantes, que va a ser la consecuencia del desprendimiento de vítreo, de la caída de sangre, y luego, algo muy importante, a medida que la retina se desprende, va a aparecernos en el campo visual una cortina negra progresiva, con una pérdida de visión opaca, oscura, negra total, que crece y progresa hasta ocupar todo el campo visual. Cuando estudiemos al paciente nos encontraremos que hay un desgarro y una bolsa de retina desprendida que puede llegar a ocupar la totalidad de la retina. Así es como ve un paciente con un desprendimiento de retina. Empieza a perder la visión por el campo contrario a donde se está produciendo el desprendimiento de retina. Aquí estamos perdiendo el campo superior izquierdo, por lo tanto el desprendimiento de retina se está produciendo en la parte inferior derecha. Este desgarro penetra fácilmente y luego la gravedad hace que la bolsa, como una cortina, se descuelgue rápidamente en cuestión de días, perdiendo completamente el paciente la visión. Aquí tenemos un trozo de retina pegada y retina desprendida. La bolsa de la retina y la retina pegada, bolsa de la retina ya ha cogido el eje central y un desprendimiento de retina. La cirugía pues consistirá en realizarla desde dentro, o bien mediante una vitrectomía. Entramos en el ojo con un terminal de luz, con un terminal que es capaz de aspirar y cortar las membranas, limpiamos el interior del ojo del gel vítreo, de los restos hemáticos, de las membranas, lo rellenamos con una especie de
silicona que va a pegar la retina hacia las paredes, y luego sellamos la retina en su pared digamos, los desgarros con láser. Esta sería un abordaje interno. Con esto terminamos la parte 1 de la patología de la retina, que era el desprendimiento del vitro, las degeneraciones fibrosas del vitro y el desprendimiento de retina. Pasamos a las degeneraciones de la retina y a los tumores, o segunda parte de la patología de la retina. Recordemos que hay una retina periférica y una retina central, nervio óptico o papila y la región central de la mácula. En la mácula hay una zona pequeña central de 300 micras, que es la fóvea, donde las células ganglionares y las células bipolares se apartan y dejan que la luz incida directamente sobre los conos y los bastones, fundamentalmente los conos que se acumulan en esta zona central, porque esta va a ser la zona, la fóvea, la zona dedicada a los detalles, a la visión nítida de los detalles. La fóvea es con lo que leemos, con lo que miramos los ojos de las personas, con los que miramos el ordenador. El resto de la retina se limita a darnos campo visual. Vemos aquí otro dibujo de la mácula o retina central y en su centro la fóvea, con este color especial más oscuro. La degeneración macular asociada a la edad es una de las patologías más importantes que han de conocer los médicos y todo el mundo en general, porque es una de las patologías, por decirlo así, VIP dentro de la patología oftalmológica y, por supuesto, dentro de la patología retiniana. Es la primera causa, conocida como DMA, es la primera causa de ceguera en países desarrollados en las personas mayores de 60 años. Los factores de riesgo fundamentalmente son la edad. A más edad, más riesgo. Personas de más de 75 años, el 30% va a tener algún grado de degeneración macular. El tabaco aumenta el riesgo muchísimo. Y luego hay una lesión que veremos que son las drusas maculares, estos acúmulos degenerativos que pueden ser percibidos asintomáticos en el fondo del ojo y que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad muchísimo. La enfermedad es bilateralmente evolutiva casi en el 70% de los casos. A mayor longevidad, mayor riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son la disminución de la visión central cuantitativa, la persona pierde la capacidad de ver detalles, empieza no pudiendo leer la letra pequeña del periódico, luego no lee la grande, luego no se ve las manos, no se ve el móvil, no ve los detalles de la cara de las personas con las que habla, por lo tanto, disminución de la visión central cuantitativa y pérdida de la nitidez, visión borrosa. Y además hay un segundo síntoma, que son las metamorfopsias o la deformación de las imágenes. Esto podemos observarlo y cuantificarlo con la rejilla de Ansler. Vamos a ir revisando los temas. Hemos dicho que factores de riesgo son fundamentalmente la edad, número 2 el tabaco y número 3 la presencia en la retina, en la mácula, de estos acúmulos o drusas, acúmulos degenerativos asintomáticos, pero que en la persona en que los detectamos sí que sabemos que hay un riesgo añadido incrementado muchísimo de padecer las drusas, y esto va a evolucionar hacia dos formas: la degeneración macular seca o atrófica, donde la retina lo que hace es morirse, atrofiarse, adelgazarse, secarse, talmente como si dejáramos un cigarro encima de un mantel y quemara el papel o quemara el mantel y desapareciera. Y una segunda forma, esta sería la primera forma o forma atrófica de lenta evolución pero sin tratamiento, y la segunda forma de rápida evolución, de rapidísima evolución pero con tratamiento, que es la forma exudativa hemorrágica, donde lo que ocurre es un fenómeno diferente. Vasos o neovasos, nuevos vasos, crecen desde la coroides, rompen el epitelio pigmentario, crecen dentro de la retina, sangran y acaban provocando una cicatriz en el área macular en cuestión de semanas. Por lo tanto, a la izquierda tenemos el esquema de lo que sería degeneración macular atrófica. Aquí estamos viendo una zona blanca porque se ha atrofiado la retina, estamos viendo la esclera de detrás. Aquí tenemos la ausencia de retina, como si hubiéramos recortado la retina, se ha secado y se ha muerto y ha desaparecido. Y aquí lo que tenemos es un neovaso que crece dentro de la retina y acaba produciendo una cicatriz hemorrágica. Aquí tenemos más esquemas de cómo evoluciona. Arriba tenemos la maculopatía atrófica cuando hacemos el escáner de la retina o OCT, tomografía de coherencia óptica, Optic Coherence Tomography,
Vemos como aquí está adelgazada la retina, ha desaparecido la retina. En cambio aquí, en esta forma exudativa inferior, lo que ocurre es este levantamiento, este volcán que crece lleno de líquido, lleno de sangre, y que al final acaba también produciendo la ceguera. Esto sería, por lo tanto, número 1, pérdida de la visión central. Aquí tenemos el ejemplo típico. Y número 2, deformación de las imágenes. Observen cómo ven los ladrillos, cómo ve el edificio. Metamorfopsias, pérdida de visión central y de los detalles, cuantitativa, importante. Y metamorfopsia. La metamorfopsia la podemos objetivar haciéndole al paciente mirar fijamente el punto central de la retina y midiendo cuán de deformado está la imagen. Esto tiene que hacerlo el paciente siempre con la gafa puesta de cerca y con un ojo tapado. Se hace monocularmente en un ojo, se cambia de ojo y se observa en el otro ojo. Podemos objetivar lo que el paciente está viendo, que dice que ve las líneas deformadas, y podemos cuantificar si aumenta, si disminuye, ponerle al paciente un tratamiento. El tratamiento de la degeneración macular es diferente. Número 1, para las formas secas no existe tratamiento, aunque hay muchos medicamentos vitamínicos y con complejos de todo tipo, DHA, distintos derivados vitamínicos, antioxidantes, que nos dicen, que nos venden, que les venden a los pacientes, que es eficaz para prevenir la degeneración. Ningún medicamento tomado es capaz de prevenir la evolución de la degeneración macular y no está demostrado. Por lo tanto, hay que advertir a los pacientes sobre los supuestos, además, consumos de estos fármacos que además creen que les están protegiendo y cuando realmente no les protegen más que tomar mucha zanahoria frente al aumento de la degeneración o a la evolución de la misma. Si además contamos que puede tener un coste de unos 500, 600 euros año el tratamiento y que no lo cubre la Seguridad Social, hay que plantearlo y replantear esta situación. La segunda situación es el tratamiento de la degeneración macular exudativa, que aquí sí que hay que dar tratamientos antivascular endothelial growth factor, fármacos antiangiogénicos que inyectamos una vez al mes, entre un mes y 2-3 meses, según estemos tratando la fase aguda o la fase crónica. Estos tratamientos hay que mantenerlos de por vida para evitar que las lesiones se reactiven. El paciente son sometidos a, los acostamos en el quirófano, les ponemos una gota de anestesia y con unas agujas súper finas y sin hacerles daño, inyectamos el medicamento directamente dentro del ojo, el ranibizumab, el bevacizumab o el aflibercept. Cualquiera de los tres es altamente eficaz sobre frenando las degeneraciones exclusivamente las formas húmedas. Cuando el paciente ya ha perdido visión, ya solo nos queda ayudarle con lupas, cualquier sistema de magnificación. Hoy en día con las tablets y con los iPads podemos, y con los distintos ordenadores, aumentarles las pantallas, y esto está realmente ayudando a todas estas personas con degeneración macular. Están intentando desarrollarse telelupas intraoculares, microchips, pero todo esto forma parte del futuro muy lejano. La segunda patología de la retina que debemos conocer es la retinosis pigmentaria, porque es la degeneración familiar más frecuente que afecta a la retina y más frecuente en España y en el resto de países. Degeneración generalizada de las células de la retina, especialmente de los fotorreceptores y especialmente de los bastones, aunque acaba luego generalizándose, pero especialmente afecta a los bastones. Se inicia entre los 10, 30, 40 años, afecta a 1 cada 4.000 habitantes, el 50% de los casos son hereditarios y el otro 50% son casos espontáneos, sin herencia. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por dos cosas. Síntomas. El paciente tiene la típica ceguera nocturna. Por la noche siempre se ve peor, pero la hemeralopia o nictalopia es que no ven nada de nada. Por el día se defienden, por la noche, en cuanto baja un poco la luz, no ven nada. Y en segundo lugar, una reducción concéntrica del campo visual en cañón de escopeta, talmente como si fuera una película del Nodo de estas antiguas, como se cerraba el campo, similar, parecido a lo que ocurre en el glaucoma crónico, reducción concéntrica del campo visual en cañón de escopeta. Cuando estudiamos la retina nos vamos a encontrar que la retina tiene el típico aspecto como si hubiéramos con una pluma
y hubiéramos ido pintando como letras chinas por toda la retina. Esta pigmentación es típica de la retinosis pigmentaria. Vean la reducción del campo visual, es como si estuviéramos mirando a través de un túnel. Así es como ve un paciente con retinosis pigmentosa. Lo contrario completamente a cómo ven los pacientes con degeneración macular. Por lo tanto, personas jóvenes, 50% hereditario, afectación de los bastones y poco a poco de toda la retina, con atrofia del nervio óptico y de los vasos, pigmentación típica en la retina, reducción del campo visual concéntrico y nictalopia. Antes de acabar es importante que recordemos otras cosas. Hay fármacos que pueden inducir graves degeneraciones de la retina irreversibles. Los más importantes que debemos conocer son los antipalúdicos. La hidroxicloroquina es una enfermedad, es un fármaco que se utiliza ampliamente, y la cloroquina desde el tratamiento de la malaria, como en muchas enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, etc., ampliamente utilizadas por los reumatólogos. Todo paciente que lleve más de 2 o 3 años tomando cloroquina precisa un control exhaustivo y periódico de sus máculas para detectar precozmente la posible toxicidad, porque se va acumulando con el tiempo. Aparece esta maculopatía en ojo de buey, este anillo típico y degenerativo irreversible por el consumo de fármacos. También la tioridazina y las fenotiacinas pueden producir degeneraciones de la mácula, pero no debemos jamás olvidar la cloroquina y la hidroxicloroquina como inductores de maculopatías en pacientes que están siendo tratados o bien para prevenir un paludismo o bien para prevenir una enfermedad reumática y autoinmune. Y por último, comentarles el concepto de retinoblastoma. Hemos visto anteriormente que en la UV habían 2 tumores a estudiar, que eran las metástasis y los melanomas, y ahora estamos estudiando los tumores en la capa de la retina, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor que afecta a la primera infancia. Es el segundo en afectar a la población general. El primero afectar a la población general, pero es adultos, es el melanoma coroideo. El segundo y el primero en la infancia es el retinoblastoma, ligado al cromosoma 13. En el 95% de los casos es espontáneo, pero en los casos bilaterales, que es autosómico dominante, puede ser bilateral. Afecta a niños entre 1 año, año y medio, en que aparecen con una leucocoria. Leucocoria es el concepto de pupila blanca y estrabismo. En el interior del ojo aparece una masa blanca nacarada con típicas calcificaciones en la TAC, en la tomografía de coherencia, y un aumento del LDH o láctico desoxigenasa intraocular. El tratamiento será quimioterapia y radioterapia. Esto es la típica imagen del retinoblastoma. Leucocoria, estrabismo, masa blanca, y requieren quimioterapia y radioterapia, porque si no, para que vean cómo evoluciona la tumoración. Las típicas calcificaciones en el TAC